Bien, vamos con la palabra del Señor. Vamos a poner atención. Quiero invitarles que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a un episodio muy conocido por la mayoría de ustedes. Y le he puesto como título a esta predicación: Dios no llega tarde. No es como nosotros que llegamos tarde. No, Dios no llega tarde. Usted sabía que si usted llega tarde por lo menos 3 veces a su empresa o trabajo, eso es causa de una amonestación. Bueno, en alguna empresa está eso estipulado en la norma. Pero también suele ocurrir que a veces nosotros consideramos erradamente que Dios llega tarde y pareciera que nosotros nos convertimos como en el empleador y como que amonestamos a Dios. Porque decimos, parece que se ha tardado, y tendemos a ponernos un poco reacio a buscarlo, o nos ponemos como casi resistente a que podamos tener una conversación con Él porque nos enojamos porque Él no cumple lo que le hemos pedido. Cuidado con eso. Amado hermano, Dios no es caprichoso. Dios no llega tarde. El tiempo del Señor es perfecto para hacer lo que Él quiere en el momento que Él establece. Incluso no en el momento que usted se lo exija. No, Dios lo hace cuando Él quiere. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 11, versículo 40. Vamos a leer una promesa del Señor respecto a una mujer que pensó que el Señor llegaba tarde a hacer un milagro. Es la historia de Lázaro, un hombre que era amigo de Jesús. Él pareciera un íntimo amigo de Jesús. Los más académicos señalan que Jesús probablemente frecuentaba ir a Betania, una localidad cerca de Jerusalén, para tener un tiempo de esparcimiento, y ahí estaba siempre 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerda usted ese episodio cuando el Señor va a la casa de Marta y María? Usted se sabe la historia, si no se la sabe, se la relato. Jesús va a enseñar la palabra y ahí estaba María atenta a lo que el Señor iba a decir, a los pies del Señor, y Marta estaba afanada ahí barriendo tal vez la baldosa polvorienta de Jerusalén, que había entrado a su casa barriendo. ¿Y qué le dice el Señor a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada, mira a tu hermana que está atenta a la palabra. Ella ha escogido la mejor parte. Bueno, Jesús probablemente acudía constantemente a esa casa. Juan 11:40, Jesús le dijo a Marta, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se lo digo a usted, ¿no le he dicho que si usted cree verá la gloria del Señor? Y si el Señor le dice, no te he dicho, porque antes se lo dijo, ¿cierto? No te he dicho. ¿Sabe cuántas veces el Señor le dijo a Marta y María que ellos iban a experimentar la resurrección de Lázaro? Se lo dijo en 5 relatos. Y lo vamos a ir viendo. 5 relatos. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho lo mismo? Y nosotros, dale, que parece que llegó tarde el Señor, parece que se le olvidó. Y el Señor le tiene que decir a Marta, con un tono que yo creo que no fue tan amoroso. Yo creo que el Señor le dijo así, ya te lo he dicho, Marta, ya te lo he dicho 5 veces, que si crees vas a ver la gloria del Señor. Vemos en este relato 4 acciones que nosotros debiéramos experimentar para experimentar la gloria de Dios y sacarnos de nuestra mente que el Señor ha llegado tarde o va a llegar tarde. Sáquese de la mente que Dios llega tarde. No, Dios llega en el momento oportuno y justo. Lo primero, debemos entender
en este proceso de aflicción, que no tenemos respuesta de Dios tal vez hasta el día de hoy, el por qué me ha venido lo que estoy padeciendo. Acompáñenme por favor a Juan 11, del versículo 1. Vamos a ver acá qué es lo que está ocurriendo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, ponga atención con esto: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo primero en este proceso es saber que toda aflicción, toda adversidad tiene una causa, una razón. No es por mala suerte, no es porque te levantaste con el pie izquierdo, como decía el pastor Daniel, no es porque estás, lo voy a decir lindo, no es que estás orinado de gato, en Chile se dice de otra forma, ya. No es por eso. Todas las aflicciones que nosotros padecemos en esta tierra tienen una causa. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la consecuencia de un pecado. Todas las consecuencias de un pecado lamentablemente nos traen perjuicio. ¿Escuchó bien? Aflicción. Pero también puede ser la prueba que el Señor pone para que tú la enfrentes, la superes y puedas aprobar. Todas las pruebas nos traen aflicción. ¿Escuchó bien? No sé si está aquí conmigo. Todas las pruebas traen aflicción. ¿Sí? Pero de todas ellas, dice el Señor, nos librará. Esa puede ser una segunda causa de una aflicción o la consecuencia de un pecado o la prueba, pero también puede ser lo que llamamos la lucha espiritual. Hay aflicciones que no tienen nada que ver con el pecado, no tienen nada que ver con la prueba, pero sí tienen que ver con una guerra espiritual que enfrentamos contra demonios. Y todas las luchas espirituales provocan aflicción también para nosotros. Y la cuarta, ¿cuál sería? La cuarta sería que tú y yo estemos enfrentados a una tentación. Y en esa tentación estemos afligidos porque podemos estar a punto de deslizarnos o a punto de resistir y también de huir. Las tentaciones afligen. El ser tentado no es pecado, pero el ceder a la tentación es un pecado. ¿Escuchó bien? Jesús fue tentado en todo. Tuvo aflicción en el desierto, fue tentado por el diablo, fue afligido, pero dice la Biblia que el Señor no pecó nunca estando aquí en la tierra y nunca ha pecado estando en el cielo ni en todo lugar. Nunca el Señor ha pecado. Entonces las aflicciones siempre son por una causa. ¿Cuál era la causa de la aflicción que tenía Lázaro? Era una enfermedad. Si fue por pecado, si fue por lucha espiritual, si fue por consecuencia de pecado o tentación, la verdad es que no sé, pero acá dice que él estaba gravemente enfermo. Estos mensajeros que vienen al Señor por parte de Marta y María le dan una noticia y le dicen: tu amigo, y aquí ponga atención con esto porque esto es como medio, ¿cómo llamarlo? No sé si manipulación o casi irónico, porque le dicen estos mensajeros de parte de Marta y María a Jesús: tu amigo, mire, tu amigo, porque cuando alguien te dice tu amigo es porque tú estás obligado a ayudar, ¿cierto? Tu amigo, el que tú amas, mira, como provocando algo al Señor, tu amigo al que tú amas está gravemente enfermo. Diferente es decir: Lázaro está enfermo. No, pero cuando le ponemos lo demás es para provocar una reacción, ¿cierto?
Yo no sé si tenían esa intención los mensajeros para provocarle una reacción inmediata. Porque si a mí me dicen, no sé, tu amigo, el pastor Daniel, está afligido, al que tú amas, quedó en Pana, ahí a la vuelta de no sé dónde. Si me dicen, me recuerdan que yo lo amo, me recuerdan que es mi amigo, yo voy rápidamente. Pero hay una palabra en el griego que aparece ahí que ellos no le dicen al que tú amas. La palabra que ellos emplean es fileo, que dice al que tú quieres. Hay una diferencia entre querer, amar, sí, una diferencia muy pequeña. Querer generalmente es un sentimiento de cariño, de amor, entre comillas, pero selectivo. Uno quiere a los amigos y lucha por querer a los enemigos, ¿cierto? En la humanidad. Ellos dicen, en el original le dicen, al que tú quieres, fileo. Y aquí vemos que el Señor le da una respuesta respecto a esta aflicción. Y le dice en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo a los mensajeros, esta enfermedad no es para muerte. Quiero decirles lo siguiente, si tú estás pasando una aflicción, si tú estás pasando algo que te tiene muy complicado al iniciar el año 2026, puede ser enfermedad, crisis económica, matrimonio, etcétera. Es innumerable los problemas que uno puede tener. Y si tú le dices, Señor, estoy en esta situación, ¿cuál es la buena noticia? Que el Señor te va a decir por qué tú estás pasando esto. Jesús le dijo a los mensajeros, esta enfermedad no es para muerte. ¿Y sabe lo que me gusta el Señor? Que el Señor es claro para hablar. Jesús no le dice, miren, a las 4 de la mañana vean si una estrella se mueve, si se mueve para la derecha o la izquierda es que va a haber sanidad, y si para la izquierda va a haber... No, Jesús es claro. Siempre con mi esposa decimos, hermanos, nosotros no debiéramos andar buscando señales. ¿Usted sabía que Jesús reprendió a aquellos que buscaban las señales, esta generación perversa que busca señales? Los judíos buscan señales de algo sobrenatural. Pablo dice, y los griegos buscan señales de sabiduría. Amado hermano, cuando tú le pides o hablas con Dios y le dices, Señor, esto me tiene afligido, Dios y el Espíritu Santo te van a decir, por eso tú estás así. Un día estaba hablando con un lindo hermano, un hombre de Dios, un hombre que para mí fue de mucha bendición, fue porque hoy lamentablemente él no está en Cristo. Lo respeto. Fue un hombre que bendijo a mucha gente. Y él cayó en una situación terrible económica, pero terrible. Y nosotros orábamos por él, Señor, reprenda al devorador. Señor, te pedimos que tú hagas un milagro financiero, ahora te lo pedimos, porque esa es nuestra buena intención. Y él en un momento me dijo, Sergio, ¿sabes qué? Te voy a pedir algo. No pidas que venga un milagro financiero. No pidas que el Señor quite mi aflicción. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y él me dijo, porque en oración el Señor me respondió y me dijo que la aflicción que estoy enfrentando es una disciplina de parte del Señor. Y yo quedé así. Entonces, ¿cuál fue mi oración? Señor, en medio de la disciplina, fortalece a tu hijo. En medio de la disciplina, aliéntalo. Vuelvo a decir, todas las aflicciones que tú y yo enfrentamos tienen una respuesta, un por qué sí y el para qué también. ¿Usted se acuerda del apóstol Pablo cuando él pidió, esto está en 2 Corintios capítulo 12, en 3 ocasiones pidió al Señor ser sanado de una enfermedad que probablemente era a sus ojos, probablemente estaba perdiendo la vista? ¿Y qué le dice el Señor? Usted conoce la Escritura. El Señor no le dijo, te voy a sanar si entras en ayuno, te voy a sanar si entras en clamor,
Si te ungen con harta... No, el Señor le dijo, Pablo, y permítame parafrasear, Pablo, yo no te voy a sanar. Y uno diría, pero ¿cómo el Señor le dice a Pablo, no te voy a sanar? Si este era un instrumento a las manos de Dios, merece recompensa, ¿o no? Porque así pensamos humanamente. El Señor le dijo a Pablo, diciendo que Pablo era instrumento de milagro, sanidad para otro, y el que repartía esa gracia no recibe lo que él imparte a otro. Qué paradójico. Cualquiera decía, y tal vez alguien le diría como los mensajeros de Marta y María, al que tú amas. Tu amigo, el apóstol Pablo, tu instrumento, el Señor que le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Esa es la respuesta que te doy. Porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad corta. Corta, hermana Vilma, significa amén en el chileno. ¿Ya? Amén. El problema está que nosotros en ese proceso a veces no tenemos ni idea del por qué estamos enfrentando la aflicción. Somos muy básicos, lo digo con mucho respeto, muy básicos. A todo se le culpa al diablo por todo. A veces no es el diablo, a veces somos nosotros que estamos enfrentando las consecuencias de nuestros pecados. Como dijo este hermano que yo les conté, disciplina de parte del Señor. Si alguien está en una disciplina, no le pida que Dios le quite la disciplina, no, porque dice la Biblia que la disciplina le hará bien. Al presente no es causa de alegría, de tristeza, pero dará fruto para la gloria del Señor. ¿Por qué el Señor disciplina? Para que participemos, dice el escritor del libro de los Hebreos, para que participemos de su santidad, por eso nos disciplina. Para que participemos de su santidad. El problema está que a veces somos como lo de la Dirección Meteorológica del Tiempo. Va a llover. Tenemos un anuncio. No, va a llover. No, lo que pasa es que va a llover. Y no equivocamos. Me explico. Los amigos de Job eran como la Dirección Meteorológica del Tiempo. No, tú estás así porque has pecado. No, tú estás así por esto otro. Los amigos de Job no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo con Job. Job en un principio tampoco tenía idea por qué tenía esa aflicción. Sí, es verdad, a todos nos pasa que hay un periodo que no sabemos por qué nos vino esto, pero al pasar los días, al pasar el tiempo, el Señor te va a ir revelando y mostrando por qué estás en aflicción. Job, después de un buen tiempo, recién pudo entender que el Dios que él tenía como su amo no lo conocía. No lo conocía. Entonces, ¿por qué el Señor permitió que el diablo fuera parte de la prueba para azotarlo? Que entre paréntesis quiero decirle lo siguiente. Dios es soberano, puede ocupar, y suena raro lo que voy a decir, pero hay solidez bíblica. Dios puede ocupar al enemigo para zarandearte. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Dios ocupó a Nabucodonosor para disciplinar a Israel, a Judá. Dios ocupó a Ciro para liberar a Judá de 70 años de opresión en Babilonia. Dios ocupa a quien quiere para liberar o para bofetear, porque estamos en la mano del Señor. El Señor permitió que un demonio afectara la salud de Job. Permitió que viniera la ruina sobre Job. Perdió a los hijos, murieron los hijos. ¡Qué desgracia más grande! Pregunta, Dios, ¿qué estaba haciendo con Job? Probándolo. ¿Y quién estuvo en medio de esa prueba? Un demonio. ¿Cómo lo explico? Dios es soberano. Estoy muy claro de esto, que el Señor siempre te va a mostrar el porqué de esta situación. Jesús le dice a los mensajeros, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y tal vez le tengo que decir a alguien en esta hora que la situación terrible que estás enfrentando no es para tu muerte, es para que veas la gloria del Señor.
Es para que vean la gloria del Señor. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pablo estaba ya en el epílogo de su ministerio? Él sabía por el Espíritu que iba a morir. Qué tremendo que los siervos de Dios sepan el día de su partida. Tal vez la fecha no, pero sí la sienten cercana. El apóstol Pablo dice a Timoteo, despidiéndose en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Los hombres y las mujeres de Dios disciernen, esa es la palabra, disciernen el por qué están en una aflicción. Saben, la tienen clara, como este hermano que a mí me bendijo por muchos años, que hoy lamentablemente no pudo pasar la disciplina y hoy no está en Cristo. Pero los siervos y las mujeres y los hombres de Dios sabemos por qué estamos en una aflicción. Entre paréntesis, quiero decirle esto. Lamentablemente, el enemigo de nuestras almas va a estar siempre acechando cuando estás en la prueba, va a estar acechando cuando estás en la tentación, va a estar acechando cuando estés en la disciplina con el Señor, va a estar acechando. Lamentablemente, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, es verdad que a lo mejor mi aflicción es por la prueba, pero el enemigo va a querer meterse en la prueba. Efesios 5:17, que dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo: por tanto, hermanos, no seamos insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No es pipí de gato, no es que me levanté con el pie izquierdo. Tienes que saber por qué estás en esa aflicción. Tienes que discernir. Ahora, ¿cómo se discierne mejor? Conociendo el manual, la palabra del Señor. Cuando uno crece en el Señor, los sentidos espirituales también se van desarrollando. Entonces uno puede saber, por eso estoy en esta situación. Y quiero decirles lo siguiente: sea cual sea la causa de la aflicción, la buena noticia, en todas el Señor ha prometido hacer algo en favor de nosotros. Ni la muerte nos puede separar, ninguna cosa creada, ni lo ancho, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni la mala noticia. Nada. Nada. ¿Y por qué se lo digo con tanto énfasis? Porque el versículo 5, mira lo que dice. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Porque a veces las personas piensan que si Dios nos ama, no debiéramos enfermarnos, no debiéramos tener aflicción. Pero dice la Biblia, y Dios amaba a Marta, a María y a Lázaro. Quiero decirle a usted que está afligido, que Dios le ama. Y que la aflicción, aunque sea por disciplina, es por amor, porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina, como el Padre terrenal disciplina a sus hijos. Todo es por amor. Él te ama. Y me gusta la palabra griega que aparece ahí, porque no es fileo. Los mensajeros le dijeron a Jesús: al que tú quieres está enfermo. Y Jesús, y el escritor Juan dice, y el Señor agapao, amor de Dios, el Señor ama a Marta, a María y a Lázaro. El Señor te ama, Franco. Te ama, Miri. El Señor nos ama. No dude del amor de Dios si está en aflicción. El Señor nos ama. Y aunque estemos tal vez padeciendo la consecuencia de un pecado, aún así el Señor me ama. Yo le doy un aplauso al Señor, porque Él nos ama. Pero al que ama, Él corrige también. Al que ama, Él corrige. Lo segundo, tenemos que rechazar el pesimismo, porque el que es pesimista ya empieza a mirar la hora, no digo ahora para irse a la casa, empieza a mirar la hora en decir: el Señor se tarda,
Generalmente la gente que piensa que el Señor llega tarde es porque, número uno, no entiende la causal del dolor. Si tú no la entiendes, vas a pensar que Dios va a llegar tarde, que Él se olvidó de ti. No se ha olvidado. Inmediatamente el Señor le envió un mensaje a Marta y María. Le dijo, esta enfermedad no es para morir. Pero me llama la atención que Jesús no le dice, voy a ir inmediatamente. Solamente el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, pero Jesús no le promete, voy inmediatamente. Los mensajeros se fueron. Debemos rechazar el pesimismo. ¿Qué ocurrió? Después de esta noticia, cuando los discípulos escucharon que Lázaro estaba muerto, estaba enfermo, bien digo. Versículo 7, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, el Señor ya comienza la marcha para ir en pos de su amigo. ¿Y cuál es el pesimismo que se da? Es que estos discípulos, los discípulos, le dijeron, Rabí, versículo 8, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Se parece mucho cuando cuando Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en Dios, sino en las cosas de la tierra. Es muy parecido. Mira, a veces pensamos que Dios llega tarde, primero porque no sabemos la razón de la aflicción. Segundo, porque somos pesimistas y el pesimismo nos lleva como que frenamos a Dios de alguna forma al decir, mejor no hagamos esto, mejor quedémonos aquí nomás. No tener ningún tipo de reacción, porque los discípulos le están diciendo al Señor, no vayas a Judea, no vayas hacia allá. El que piensa que el Señor ha llegado tarde pierde la fuerza de hacer algo, pierde la fuerza de movilizarse. ¿Escuchó bien? El que tiene en su mente que el Señor parece que ya no lo escucha, no tiene ánimo de ir ni para Jerusalén ni para Judea, no tiene ánimo de ir a la iglesia, pierde el ánimo de orar, pierde el ánimo de todo. Estos discípulos dicen, no vayan a Judea. Le dicen al Señor. Y el Señor le responde respecto a la luz y a las tinieblas. El que anda en luz de día no tropieza, le dice. Pero el que anda de noche tropieza. ¿Qué significa esto? Que el que piensa que Dios no lo está escuchando, que el que piensa que Dios parece que se olvidó, el que piensa que Dios ha llegado tarde, le quiero decir que lamentablemente usted está en oscuridad. Pero el que está en la luz de Cristo sabe que Dios sí me escucha, sabe que Dios me ama, sabe que la aflicción tiene una causa y sabe que tiene que movilizarse. No puedo quedar estancado, tengo que hacer algo. Tengo que movilizarme. El pesimismo, no vayas. La prudencia, esa prudencia que es una virtud, pero se convierte en un acto de incredulidad. Vuelvo a decir, los discípulos le están diciendo, Señor, cuídate, no te exponga. Oh, qué buena intención tienen los discípulos. Pero ¿cómo nos disciernen los discípulos que el Señor quiere ir a Betania? Vuelvo a decir, el que anda en luz no tropieza. Jesús lo dijo, pero el que anda en tiniebla lamentablemente va a tropezar. ¿Sabe con qué? Con su incredulidad, que es mimetizada por la prudencia. Vuelvo a decir, la prudencia es una virtud, pero se puede convertir en una excusa de incredulidad. Yo estoy seguro que muchas cosas ya el Señor hubiese hecho en ti si tú te hubieses atrevido a acercarte a Él. Es verdad que Dios te puede sanar en un segundo, pero Dios también espera tu decisión de acercarte a Él. En ese proceso empieza ahí también un diálogo entre los discípulos. Y el versículo 8 dice, y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procura a los judíos apedrearte, otra vez vas para allá. Vaya al versículo 16, por favor.
Y mientras iban para allá, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo. Este Tomás, usted se acuerda quién era Tomás, ¿cierto? Le costó creer en Jesús, le costó creer en los milagros. Era cesacionista Tomás, parece. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¡Wow! ¡Qué fe grande tiene este Tomás! Vuelvo a decir, las personas que piensan que el Señor no oye la oración, que piensan que el Señor no nos ama por la aflicción, que piensan que hay que quedarse quietito y no hacer nada, generalmente muestran pesimismo e incredulidad. Damas y caballeros, el pesimista es incrédulo. El pesimista es incrédulo. Yo no conozco a gente con fe que sea pesimista, no. ¿Usted se acuerda del episodio cuando el Señor le dijo a Moisés: vayan a espiar la tierra? Usted conoce la historia, ¿cierto? Fueron 12 representantes de cada uno de los grupos de las tribus. Fueron y vieron la tierra y habían gigantes grandes, terriblemente imponentes. Y habían 12 espías ahí. ¿Y cuál era la misión? Inspeccionar la tierra y traer una muestra de lo que había en la tierra. Llegaron, hermanos, con los tremendos frutos grandes. Imagina un zapallo gigante ahí entre 5, dando el reporte a Moisés. La tierra es buena, dijeron, porque los pesimistas, pongan atención, los pesimistas son realistas. Dicen una mitad verdad de los pesimistas, pero la otra mitad es del terror. Aquí está el fruto, la tierra es buena, pero generalmente en la boca del pesimista está el pero con mayúscula. Pero, no, si la universidad es buena, no, si la carrera es buena, pero es imposible matricularse. La tierra es buena, pero hay gigantes y nos van a comer como langosta. Mira el reporte. ¿Cuántos dieron el reporte? 10 dieron el mismo reporte. Y habían 2, Josué y Caleb. ¿Y cuál fue el reporte de ellos? Lo mismo. Pero, en el buen sentido, ellos nos dijeron: vamos a morir como langosta, los vamos a comer como pan. La tierra es buena, sí hay gigantes, pero si el Señor nos dijo que teníamos que poseerla, la vamos a poseer. Eso es fe. El pesimismo como la fe son contagiosas. ¿Qué es lo que transmitimos más en la casa? ¿Qué es lo que transmitimos más al grupo que lideramos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones en el día a día? Usted de esos que va en el metro, usted ha ido en el metro apretado, transpirado, línea 1, que parece que el aire acondicionado, parece que es calefacción la cuestión. Jugoso ahí en el metro. Y usted empieza a escuchar el diálogo de la gente. ¿Cuál es el diálogo de la gente? Hablando mal contra el presidente, hablando mal del jefe, hablando mal de esto. Oye, somos pesimistas los chilenos, hermano. Y los venezolanos también. Pesimistas los latinos, hermano. Y te quieren, y usted se ha dado cuenta que hay gente que es buena para conversar. Tú te sentás ahí al lado y tú callado, ahí, porque eres chileno, callado. Y se sienta uno al lado tuyo y empieza a hablarte. Y tú, sí. Y el que se sienta al lado generalmente es pesimista. Oye, sí, hace calor, sí, hace calor. ¿Va lleno el metro? Sí, va lleno el metro. Mitad verdad, pero le exageran y le ponen pesimismo a la cuestión. Entonces, generalmente la gente es pesimista y se contagia. Amado hermano, el pesimismo provocará pensar que Dios no nos ama, que Dios no escucha la oración, que Dios se ha tardado, que Dios llega tarde. Yo no sé si hay un espía con fe acá en la iglesia. A mí me gusta escuchar a esa gente que les pregunto: ¿cómo está, hermano? Y yo sé que están muy enfermos.
Yo sé que están con problema económico. Me dicen, son honestos, sí, con dolores me dicen, pero amando al Señor. Sí, no estoy bien económicamente, pero creyendo que Dios me va a proveer. Esa es la expresión de alguien con fe. No es que quiera ocultar debajo de la alfombra el problema y taparlo, no. Sí, estoy en lucha espiritual, pero en victoria, como me dijo una hermana ayer en WhatsApp. Estoy en lucha espiritual, pero el Señor me ha dado la victoria. Eso es fe. Eso es fe. No es inventar algo que la fe no es una presunción de algo que no vives. La fe es algo que tú estás viviendo, pero tiene esperanza. Lo tercero, para no pensar que Dios nos oye, para no pensar que Dios ha llegado tarde, debemos creer en Él y en sus promesas completamente. Versículo 21, mientras va al 21, ¿qué pasa? Jesús va con los discípulos, llega a Betania y habían pasado ya 4 días y Lázaro había muerto. 4 días. Al amigo que amaba. Tu amigo, el que ama. ¿Cuántas veces el diablo viene como un mensajero para decirte, tú que te congregas, tú que eres fiel con tus diezmos, con tu ofrenda, mira cómo está tu economía? Al que tú amas, al que le eres fiel, porque hay mensajeros que son irónicos. Y ahí estamos nosotros en la cuerda floja. ¿Será en vano? ¿Será en vano ser amigo de Jesús? ¿Será en vano ser hijo de Dios? Y mira cómo estoy. Llegan ahí, ya había pasado el duelo, la procesión había pasado ya, Lázaro estaba en un sepulcro, en esos momentos difíciles donde viene la incertidumbre. Me imagino que Marta y María pensando, permítame especular, en la debilidad humana de Marta y María, y nosotros que le dábamos mate a Jesús aquí, un meloncito le teníamos todos los veranos aquí. No sé, no, la Biblia no lo dice, no me tire tomate, hermano. Pero en mi humanidad yo me imagino que ellas decían, ¿y dónde está Jesús? ¿Te ha pasado a ti que tienes un buen amigo, te la jugaste todo por tu amigo y en los momentos más duros no estuvo ahí? ¿Cuál es tu primera impresión de ese amigo o amiga que no está ahí cuando tú estás pasando un momento difícil? No es mi amigo. ¿Cierto? No es mi amigo. Porque uno dice, el amigo está en los 3 peores escenarios. O me visita en la cárcel, o está en el hospital, o está en el cementerio. Uno generalmente pesa a los amigos en esos momentos terribles, ¿cierto? En las buenas y en las malas. Y Jesús no estaba ahí. Y llegó 4 días. Yo me imagino el comentario de la gente en la Pobla ahí. Ahí está Jesús, po. Le dijimos. Y él se quedó incluso 2 días más ahí donde estaba. Y mira, llega el comentario de la gente. Porque generalmente, escúchelo bien, el que piensa que Dios no nos escucha, el que piensa que Dios ha llegado tarde, el que piensa que Dios no nos ama, cae no solamente en el pesimismo, cae en la murmuración. El pesimista es bueno para murmurar. El que le falta la fe, le sobra la murmuración. Vuelvo a decirlo lento. Al que le falta la fe, le sobra la murmuración. Pregúntele a los israelitas que iban en el desierto. Vieron señales, vieron prodigios extraordinarios en Egipto con brazo potente. El Señor sacó a ese pueblo. Pero al primer momento que no había agua, empezaron a reclamar contra el siervo Moisés y contra Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. Quiero decirles lo siguiente: los incrédulos mueren en el desierto. Lo voy a decir de nuevo. Los incrédulos mueren en el desierto. Los incrédulos, como Israel en el desierto, ¿sabe quiénes solamente pasaron el Jordán? Los menores de 20 años.
y Josué y Caleb, o sea, en otras palabras, una nueva generación, con dos representantes de la generación dorada, pasaron al otro lado. Dice el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 4, dice que por la incredulidad murieron enterrados en el desierto. ¿El desierto qué significa? El desierto significa prueba. El desierto implica lucha espiritual. El desierto implica el tiempo, la disciplina. Amado hermano, si estás en el desierto, por favor, sigue creyendo en el Señor y no mueras enterrado en el desierto. Denle un aplauso al Señor. Sigue adelante. No murmure más. No transmita su pesimismo. Versículo 21. Vamos a leer desde antes. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en casa. Siempre el temperamento era el mismo. Marta era la impulsiva. ¿Quién era la que estaba barriendo ahí? La que siempre estaba haciendo algo. Marta, ¿cierto? ¿Y María qué hizo cuando Jesús estaba en la casa en ese episodio? Sentada, escuchando la palabra como usted. Pero Marta es como los hermanos que andan, siempre los veo que andan para allá con la escoba en plena predicación, sacando los papeles. Quédate tranquilo. O sea, gloria a Dios por todos los colaboradores y diáconos que hacen un trabajo extraordinario. Yo le doy un aplauso a los diáconos, colaboradores, porque ellos hacen un trabajo de verdad que a veces no nos dimensionamos. Son los primeros en llegar, los que ponen el termo, son como los hermanos Marta. Oye, siempre se ve pesimistamente a Marta, pero oye, ¿usted cree que hubiese sido bueno que Jesús llegue a la casa cochina? No, pues. Marta estaba haciendo algo bueno, si el problema está en afanarse en hacer eso. Sí, a Marta hay que elogiar porque hay muchos hermanos que son como María. Llevan años como María, sentados, no hacen nada. Ya, no, míreme con amor, por favor, hermano. Míreme con amor. Sentados, siempre con la mejor parte, escuchando la palabra. Y yo digo, podrían tener un poquito de Marta. Y en los de Marta podrían tener un poquito de María. Yo creo que habría un perfecto equilibrio. ¿Cierto o no? Porque hermanos, que le gusta la pura palabra. Incluso me dijeron por ahí que algunos llegan a la pura palabra. Porque es lo más importante. No, hermano, lo más importante es el Señor. La alabanza es importante, la oración es importante, los testimonios es importante, los avisos es importante, la palabra es importante. Todo es importante. ¿Qué ocurre con Marta? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ella salió inmediatamente con la escoba, no salió rápido, pero dice. Y María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Permítame decirlo con ese tono, porque yo creo que Marta tenía temperamento, ¿cierto? ¿Cuántas veces nuestras oraciones son así? Señor, ya pues, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahí viene la hermanita evangélica, le dice, reclámale las promesas al Señor, reclámale. ¿Cómo usted la va a reclamar al Señor? ¿Quién es usted para reclamarle? Reclámale, tú diezmas, hermano, ya, pues reclámale, ¿cómo estar escaso? Usted se ríe, pero son situaciones evangélicas que se dan, nuestra idiosincrasia así. Por favor, quítese eso de su boca, reclámele la promesa. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto al hombre? Dice que lo ilustra como el barro y Dios el hacedor, y dice Pablo a los romanos, ¿acaso el barro tiene potestad sobre su hacedor para decirle, ¿por qué me has hecho así? Usted es barro solamente, y yo también.
Y el alfarero hace como quiere el molde a su manera, no a lo que usted pida. Y en el tiempo del alfarero, usted va a salir del horno y va a quedar como un elemento útil en las manos del Señor. Y si se echó a perder, Él es experto para hacer una vasija nueva. Oye, yo le doy gracias a Dios porque siempre tiene buenas noticias para nosotros. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 21, Marta dijo: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ponga atención con esto. Esto significa algo sensorial, algo almático, algo que tengo que ver, porque Marta dice: si tú hubieses estado acá, en otras palabras, si tú hubieses visto, si tú hubieses sentido, si me hubiesen dicho que estás acá. Muchas veces, hermano, a Jesús no lo vamos a ver, no lo vamos a sentir, pero de algo estoy seguro, que el Señor siempre está ahí. Siempre está ahí, aunque no lo vea. Porque Marta le reclama: si hubiese venido. Sí, ¿verdad? En aquel momento Jesús, hecho hombre, no estaba en todos lados. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que el Señor es, en la persona de Cristo, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. ¿Y cuántas veces la gente dice: si hubiese visto, si hubiese sentido? No se trata de lo que veas o lo que no veas, se trata de la fe. La fe te obliga a esperar. ¿Aló? La fe te obliga a esperar. No vengan nada con cosas raras aquí. No, lo decreto que este día domingo esto me va a ocurrir. Lo decreto porque soy hijo de Dios y porque el Señor tiene que respaldar mi fe. ¿Y quién soy? Tú. Hermano, hay libros, literatura evangélica. Usted va a las librerías y hablan de la superfe, del decreto de la fe. Estos movimientos, y lo quiero decirlo abiertamente, no me importa que me bloqueen, que me digan cualquier cosa, los movimientos apostólicos proféticos, ellos enseñan que hay que decretar tu bendición. Y que Dios está obligado a respaldar tu fe, porque a Él le agrada la fe. O sea, mitad verdad, mitad mentira. Sí, a Dios le agrada la fe, pero Él no es el genio de la lámpara. Él no es el genio de la lámpara, señores. La fe es un acto del Espíritu que pone en mí el creer a lo que Dios quiere hacer. No es un antojo caprichoso. Usted vea la galería de la fe en Hebreos capítulo 11. En todas Dios interviene antes para poner algo en el corazón de la gente. A Abraham no se le ocurrió salir de Ur de los Caldeos porque estaba aburrido de, no sé, de la suegra, no. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Él obedeció. ¿Usted cree que no estaba aburrido? Dijo: hoy podríamos hacer, no sé, una navecita para los niños acá. No, Dios le habló a Noé: va a llover, Noé. Viene un juicio, y por la fe Noé preparó, dice la Biblia, que con antelación preparó el arca para que él y su familia se salvasen. La fe siempre tiene que ver con un acto de, ¿cómo llamarlo? Antes de que ocurra algo, Dios te lo va a poner en el corazón. Se lo digo más simple. Antes de que ocurra algo, Dios te lo va a poner en el corazón. Emprende esto, hace este negocio, inicia el ministerio. Dios te lo pone antes. Así que nada que andaba decretando aquí: yo decreto. ¿Qué te creí, hermano? Si el único rey para decretar es nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Y Él ya decretó su palabra. Lo que me queda es recordar sus promesas. Aquí está el decreto, su palabra. Cuidado con lo que escuchamos. Sigo la lectura. Dice, versículo 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, tiene una fe Marta, pero esta fe es una fe religiosa. Me explico. El versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará, Marta. Y Marta tiene esa fe teológica.
Porque le da una respuesta teológica y correcta. Le dice, Marta, le dijo, yo sé que resucitará, Marta le dice a Jesús, en la resurrección en el día postrero. Los judíos siempre han creído en la resurrección. Siempre, desde el inicio de la nación de Israel. Pero Jesús no le estaba hablando de la resurrección en el día final. Jesús le estaba hablando en el presente. Yo sé que todos creemos que Dios enjugará, como dice la Biblia, teológicamente, interpretándolo, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos cuando estemos en el tabernáculo de Dios. Dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor. Sí, pero yo también creo que en la tierra Dios también enjuga toda lágrima. Y Dios también puede mitigar el dolor, no solamente en el cielo, también aquí en la tierra, en el presente. Y Jesús le dice, ya esta es la tercera vez, le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por cuarta vez, Marta, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Tiene una buena doctrina, teológicamente correcta. El Hijo de Dios, una cristología correcta, que has venido al mundo. Todo bien, pero todavía ella no entendía que Jesús le está diciendo, Marta, ahora va a venir la resurrección. Y yo les quiero decir a algunos de ustedes que el tiempo no está lejano, el tiempo está cerca de que Dios haga algo en usted. Porque usted me dice, sí, pastor, cuando yo esté en el cielo se me van a terminar todos mis problemas. Es verdad, pero estando en la tierra también hay problemas que se pueden resolver. Tal vez no todos, pero el Señor, como le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Yo le tengo que decir a alguien, tu situación va a tener que revivir nuevamente. Yo sé que Él es soberano. Él sana a quien quiere. Él salva, bendice, liberta. Y Él lo tiene programado en su tiempo. No te desesperes. No te desesperes. ¿Usted se acuerda que Abraham recibió una promesa? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibe la promesa? 75 años. ¿Cuál fue la promesa? Te bendeciré. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, un hombre ya viejito, y su esposa Sara estéril, van a tener un hijo. Eso le está diciendo el Señor. Y yo no sé por qué el Señor tiene esa forma de arengarnos en asuntos que no tenemos las competencias. Siempre la fe es lo mismo. Dios te pide hacer algo cuando tú humanamente no eres capaz de hacerlo. Ahí se mostrará la fe. 75 años tenía Abraham. ¿Sabe a los cuántos años recién pudo tener en sus brazos a Isaac? A los 100 años. 25 años esperando una promesa. Yo creo que Abraham pensó, estando en la carpa, Dios se está demorando. Cada vez más viejito, no tengo fuerza para nada, mi esposa es estéril, ¿cómo vamos a tener un hijo? ¿Sabe cómo yo interpreto que Abraham, el padre de la fe, en el cual yo no le llego ni al talón, el padre de la fe tuvo una flaqueza en su fe? Porque el padre de la fe no era un hombre perfecto, tuvo miedo, cometió errores, se adelantó al tiempo. Por favor, yo le pido, y esto es para mí, no te adelantes al tiempo, espera en Dios. Dios no ha llegado tarde y no llegará tarde. Espera en el Señor. En esos 25 años ocurrieron muchas cosas con Abraham, entre ellas un error que hasta el día de hoy tiene consecuencias nefastas. Usted conoce la historia. Yo creo que Abraham estaba con Sara conversando, no lo dice la Biblia, pero yo creo que le salió esto. Se tarda el Señor.
Como se tarda, ¿qué hace el ser humano impaciente? Le echa una manito a Dios. Le ayuda a Dios. ¿Cómo tú le vas a ayudar a Dios si Él es Dios? Él no necesita ayuda. Él no nos necesita, ¿sabe usted eso? Porque si Él no necesitara, no sería Dios. Él es Dios. Nosotros solamente tenemos que esperar que Él haga lo que tú no puedes hacer. Él se metió con la esclava, tuvo un hijo, ¿cierto? Sí, conocemos la historia. Pero en ese proceso de errores, porque todos los que estamos acá, yo creo que la mayoría tenemos fe, pero también tenemos errores. La fe no está exenta de errores. ¿Aló? Porque a veces se mira a la gente de fe como que son, wow, superhéroes, Avengers de la iglesia. Oh, son, pero hermanos amados, son personas comunes y corrientes. ¿Qué dice Romanos 4, del 18 al 21, respecto a Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4, 18 al 21. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, no a lo que él se le antojó. Ay, qué diferencia es. Amado hermano, quiero ir al primer punto rápidamente. ¿Identifica usted la razón de su aflicción? ¿Lo identifica? Si lo identifica, siga creyendo en esperanza contra esperanza. Porque toda situación de aflicción tiene una palabra de esperanza, valga la redundancia. Sigo leyendo. Así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O por la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ponga atención. La gloria que le damos a Dios es de personas que tienen fe. Estoy leyendo la Biblia. Dice que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Si tú dejas de darle la gloria a Dios, se debilita tu fe. La fe está ligada de alguna u otra forma a la adoración al Señor. Sigue dándole la gloria a Dios y tu fe se va incrementando. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y eso le tengo que decir a usted. Estoy plenamente convencido que todo lo que Dios le prometió a usted, Él lo cumplirá a cabalidad. Él lo cumplirá a cabalidad. ¿Qué fue lo que Dios te prometió? ¿Cuántos años estás esperando esa promesa? Déjate de comerte las uñas, déjate de mirar el plan B. En Dios no hay plan B, hay plan A. El plan A es voluntad de Dios. El plan B es mi voluntad que me llevará a un error. Espera en el Señor. Espera en el Señor. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor a Marta y María? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Tu hermano vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas palabras has recibido? Todas nos llevan a creer en Él. Y finalmente, la cuarta acción que te llevará a no dudar de que Dios se ha tardado, a no dudar de pensar que el Señor te dejó de amar, es que esa fe te lleve a la obediencia ilógica. Obediencia ilógica. Versículo 39, posiciones ahí. Antes voy a leer el 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El Señor estaba conmovido. El Señor lloró.
No voy a entrar en detalle si lloró por la incredulidad de la gente, si lloró porque Marta le faltó el respeto. No, yo creo que él lloró en su totalidad por muchas cosas. Por la incredulidad, porque estaba su amigo que amaba, estaba muerto. Jesús lloró. Hermano, el llorar no es falta de fe. ¿Aló? El llorar no es falta de fe. Porque a veces pensamos que la fe te debe llevar a ser un hombre de hierro, un hombre poderoso que nada lo mueve. No, Jesús sabía que esa muerte no era para la destrucción total. Esa enfermedad, bien digo, era para que Dios fuera glorificado. Estaba conmovido. Y aquí viene lo que el Señor pide para que no pienses que Él llega tarde, para que no pienses que Él te dejó de amar. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, mira Marta, sí, Marta. Así estaba Marta con Jesús, en el gallito así. Marta, ay Dios mío, Marta. No hay ninguna hermana que se llame Marta acá. Sí, no hay ninguna hermana Marta. ¿Hay hermanos Marto acá o no? Hoy que cuesta que entiendan. ¿Cómo tan duro? Quiten la piedra, Marta, ahí al medio. La hermana del que había muerto. Señor, pero está podrido. Porque es de 4 días. Aquí ya le está saliendo la rabia que tiene Marta. O sea, le está sacando en cara y así como le indirecta 4 días. Si hubiese estado aquí antes. Mira las palabras. Y la paciencia del Señor. La paciencia. Porque usted tal vez dice, yo no me llamo Marta, pero actúa como Marta. ¿Actuamos como Marta o no? El Señor está a punto de hacerme y ahí estás tú, pero, déjate de peros. Quiten la piedra. Versículo 39. Versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho nuevamente que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, y espero que sea nuestra oración siempre ante un escenario terrible, la misma oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Alguien puede decir esto como Jesús? Aunque se esté muriendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Escúchelo bien. Todos esos días que pasaron, todas esas palabras, Marta, no fueron para Marta solamente, no fueron para María, fueron para todos los que estaban ahí, para que supieran que lo que el Señor había prometido en un principio se iba a cumplir. Escúchelo bien, las promesas personales que tú tienes con Dios serán evidencia pública para las demás personas. Aleluya. Denle un aplauso al Señor si quiere aplaudir. Las promesas que Dios tiene para ti, Marta, María, serán evidentes para todos. Por eso el Señor dice, para que el Señor lo está diciendo y es sincero. Dice el versículo 40 o 40, a ver, 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Todo ese proceso difícil es para que mucha gente dé testimonio y digan, yo te vi mal, pero te veo hoy bien. Yo vi tu familia destruida, pero veo que Dios la está restaurando. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro,
sal fuera. Y en ese momento Lázaro, de un modo milagroso, empieza a caminar y sale del sepulcro. Un milagro. El Señor ya lo había dicho antes. Tengo que recordarte lo que el Señor te ha dicho hace tantos años. Tómate de las promesas del Señor. Pero algo el Señor pidió en este milagro. Primero, quiten la piedra, un acto humano. Y lo segundo, sáquele las vendas. Sáquele las vendas. Mire, escúchelo bien. En el milagro hay actos humanos que uno hace como un acto de fe. Quitar la piedra a un sepulcro es ilógico. Me va a llevar a la crítica. Pero después del milagro tú vas a seguir haciendo algo en relación a ese milagro que Dios hizo. La venda se quita después de que el hombre está vivo. ¿Aló? La piedra obviamente se quita antes. O sea, hay actos antes, durante y después. Antes, durante y después. En un milagro hay procesos antes, durante y después. Quítenle la venda. Y le quitaron la venda y resucitó Lázaro. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cualquiera diría, pero ¿por qué el Señor no lo hizo en el momento? No le tengo respuesta, pero solamente puedo decir, por la luz que tengo de la palabra, que todo eso lo hizo el Señor para que todos vieran. Si los años han pasado, los meses han pasado, es para que mucha gente vea lo que Dios va a hacer contigo. Escúchalo bien, la línea de tiempo. Pasa un año, tú conoces a 100 personas, exagero. Pasan 2 años, llevas 200 personas conociendo. Pasan 3 años, llevas 300 personas conociendo. Mientras más pasan los años, más gente va a ver lo que el Señor hizo en ti para que Cristo sea glorificado. Si ha pasado el tiempo, han pasado los años, es porque más gente necesita ver la obra de Dios que va a hacer contigo. Póngase en pie, por favor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. ¿Cuál es la razón de tu aflicción? ¿Por qué estás enfermo? Te hago esta pregunta, ¿por qué estás enfermo? ¿Es una prueba? ¿Es una lucha espiritual a lo mejor? ¿Es consecuencia de un pecado? ¿Es disciplina de Dios? Sea cual sea la razón, la buena noticia, que si tú pecaste y te arrepentiste, el Señor te perdona y la consecuencia va a ser más ligera. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es. Yo prefiero pasar la consecuencia de mis pecados bajo el perdón de Dios que estar expuesto en el mundo bajo el yugo de los verdugos. Yo prefiero pasar la disciplina en el amparo de Dios, tragando el polvo, sí, pero no tragando el veneno de este mundo. El veneno me mata, el polvo me va a hacer toser, pero voy a seguir con vida. Mi esperanza está en Jesús. Yo sé que hay personas que están acá que llevan años y años esperando un milagro de parte de Dios. Y le tengo que decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiero hacer un llamado a todos los que están pasando un momento de dificultad, que venga acá rápidamente, rápidamente. Si es por pecado, pídale perdón a Dios. Si está en la disciplina de Dios, pídele que el Señor te fortalezca y que la disciplina te dé una enseñanza. Si es una prueba, que el Señor te ayude a aprobar la prueba. Si estás en una lucha espiritual, vamos a reprender toda obra del diablo. Vamos a reprender toda obra del diablo que te está arruinando, que te está estropeando tu vida. Mi esperanza está en Jesús. Tan grande abismo entre nosotros, cuán alto monte
montañas calan, con desespero volví al cielo, y en la noche te hice llamar. Ven aquí al Señor. Hay en lo oscuro tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Cántelo con Jesús. convicción, cántelo con convicción. Oh Dios, ¿Quién imagina tú conoces verdad tan grande, el porqué de la aflicción. Tú conoces el porqué de la aflicción. Tú sabes la razón por la cual estamos afligidos. Señor amado, sea cual sea la causa de mi aflicción, la aflicción de mis hermanos, seas tú, Señor, interviniendo. Si hay algún tipo de opresión diabólica, si hay algún tipo de lucha espiritual, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del diablo. Reprendemos toda obra del diablo. Reprendemos toda obra del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay enfermedades y si has prometido sanar, que esta tarde sea la tarde de sanidad, que este sea la hora, porque el Señor no ha llegado tarde ni llegará tarde. Oh Dios, sana, sana, ahora, sana, te lo pedimos, por favor. Te lo pedimos con fe, sana a los enfermos. Sana a los enfermos, sánalos, sánalos. Sánalos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Vamos, reciban. Hoy puede ser. Marta, no solo en el día de la resurrección. Ahora puede venir la resurrección. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tenga la mala noticia encima, el Señor intervendrá. Oh, bendito sea el Señor. Mi esperanza está en Jesús. Vamos, levante su mano, diga: mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Dios, porque tú respondes. Quiero que escuche bien. Pido al Espíritu Santo en esta hora, pido al Espíritu Santo que te revele cuál es la causa de tu aflicción, que te lo revele ahora, que te lo revele ahora. Si es por una mala decisión, si es por una lucha espiritual que te ha tenido arrinconado, si es por el pecado que te ha traído consecuencia, si es por una disciplina, si es por lo que el Señor te muestre en esta hora, yo le voy a pedir que pida con entendimiento, con discernimiento, y que pida como Jesús, diciendo lo primero que dijo: Padre, te doy gracias, aunque me esté muriendo. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, porque siempre me oyes. Oh, no dudes del amor de Dios, no dudes de que el Señor te dejó de escuchar. Ten las palabras de Jesús al Padre: Padre, gracias te doy porque siempre tú me oyes. Oh Padre, derrama
derriba la incredulidad, derriba el pesimismo, derriba el deseo de morir cuando aún tu palabra dice que en tus manos está la llave de la vida y de la muerte. Tú se la arrebataste al diablo. Por lo tanto, en esta hora reprendo todo espíritu de suicidio. Espíritu de suicidio fuera. El Espíritu Santo me hace reprender el espíritu de suicidio. El espíritu de suicidio. Obricanda, lobre chaisa. Ibracanda, labra calla. Ibracanda, labra chía, canda, labra calla. En el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio fuera. Todo espíritu de muerte fuera. Todo espíritu de depresión fuera. Todo espíritu de depresión fuera. Obricanda y acanda labra calla. Dios quiere sanar Dios quiere sanar tu mente. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu alma. Obrichía canda labra calla. Oh, el Espíritu Santo me dice lo siguiente: yo te quiero sanar, pero me dice el Señor, tienes que perdonar a los que te han ofendido, dice el Señor. Yo te quiero sanar, pero antes tienes que correr esa piedra de la ofensa, me dice el Señor que te diga. Antes que reciba la sanidad, corre la piedra de la ofensa, corre la piedra de la falta de perdón. Vamos, córrela, 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 sácala de ahí, sácala de ahí. Oh Dios eterno, tu Espíritu me muestra que hay falta de perdón. Por eso has estado debilitado, por eso has estado debilitado, por eso has estado triste, por la falta de perdón. Oh, briquía, lava canda, labra chía, raba calla. Vamos, perdona, 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 perdona a los que te han dañado, a los que abusaron de ti, perdónalos en presencia de Cristo, perdónalos. Y va a venir sanidad, va a venir liberación en esta hora, en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús, aleluya.